Dios nos bendiga, amigos y hermanos. Hoy estaré compartiendo la reflexión: la ira es pecado. La cita bíblica está en el Salmo 7:11 y leo la palabra del Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios es juez justo y Dios está irado contra el impío todos los días. En esta reflexión estaremos viendo si las iras es pecado o no. ¿Qué dice la palabra sobre las iras? Hermanos y amigos, mientras estemos vivos vamos a tener varias emociones, conozcan del Señor o no igual, porque somos humanos, porque no somos perfectos, tenemos nuestros errores. Muchos hijos de Dios no quieren aceptar, pero tristemente es verdad. Como dije, todos tenemos emociones buenas y malas. Por ejemplo, las iras, creo que todas las personas tienen en algún momento. Si usted investiga podrá encontrar que dicen que la ira es una emoción natural que todo el mundo siente de vez en cuando. Bueno, hay algunas personas que sienten muy seguido. La ira es una respuesta natural que nos impulsa a defendernos y luchar con situaciones que consideramos injustas. El problema está cuando la ira se vuelve incontrolable, o sea, se expresa de forma desadaptativa. Es un problema cuando la ira es demasiado intensa, se deja dominar de ella, cuando se pierde el control, cuando se dirige de forma muy mala hacia las otras personas. La ira puede traer consecuencias muy negativas en las relaciones personales y sociales. Esto también puede afectar en la vida de las personas porque pueden vivir amargados. Las iras pueden traer otros problemas. Las personas cuando se dejan dominar de las iras y pierden el control, esto se puede convertir en una enfermedad crónica. Como dije, todas las personas tienen iras, pero la diferencia es cómo usted maneja cuando tiene iras, cómo se expresa en ese momento. Se puede aprender a expresarse y controlarse de forma saludable. Si usted es un hijo de Dios y aún no puede controlarse por sus propias fuerzas, cuando le llega la ira, podemos acudir a la ayuda de Dios. Vamos a ver qué dice la Biblia de la ira y cómo nos puede ayudar. Todos deberíamos aprender a controlar la ira, no permitir que ésta nos domine. Si usted pregunta a los consejeros cristianos si los hijos del Señor van a pedir consejos sobre cómo controlar la ira, ellos dicen que es un 50% que acuden a ellos por causa de la ira, buscando consejos para controlar la ira. La ira no controlada puede traer muchos problemas, destroza las comunicaciones con los supuestos amigos, destroza las relaciones, también destruye el gozo, la salud de muchas personas. Lo malo es que muchas personas no quieren reconocer que tienen este problema, otros tratan de justificar y así no quieren aceptar. Por eso no buscan ayuda para este problema. Como dije, los cristianos también padecen de este problema, aunque muchos digan que no. Como dije antes, si aún no podemos controlar la mala ira, la palabra del Señor nos puede ayudar a manejar la ira de forma piadosa y cómo vencer las iras que nos hacen pecar. Si usted escudriña la palabra con atención sobre la ira, podrá ver que hay dos clases de iras. Una es la ira justa, indignación, y de esta tenemos versículos que comprueban que Dios se enfadó. Salmo 11:7 dice: Dios es juez justo y Dios está irado contra el impío todos los días. Lo que podemos ver en este versículo es muy importante, que la ira de Dios no es mala, sino es una expresión de justicia y su amor por la verdad y la rectitud. Dios, por su amor a su pueblo, está listo para proteger a los justos y castiga a los malvados. Por eso cae su ira contra los que se alejan de su voluntad y actúan en contra de su deseo. Marcos 5:3 dice: Entonces, mirando alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: Extiende tu mano. Y él extendió, y la mano le fue restaurado sana. En este versículo podemos ver cómo Jesús se enojó al ver la actitud de los fariseos. Enojarse en sí mismo no es malo, todo depende de lo que nos hace enojar y qué hacemos con el enojo. Muchas veces expresamos el enojo de manera egoísta y perjudicial. Jesús, en cambio, expresó su enojo corrigiendo y a la vez demostró su amor porque sanó la mano del hombre. Nosotros debemos seguir el ejemplo de Jesús, debemos aplicar el enojo a buscar soluciones constructivas más que a agravar el problema provocando pena en la gente.
La palabra del Señor dice que los creyentes se pueden enojar. Efesios 4:26 dice, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Si usted investiga verá que hay dos palabras griegas en el Nuevo Testamento y se traducen como ira. Una significa pasión, energía y la otra negativa, hirviendo, o sea, una es buena y la otra es mala. Bíblicamente la ira es una energía que Dios da con la intención de ayudar a resolver problemas y también la Biblia nos da algunos ejemplos. Gálatas 2 del 11 al 14 dice, si aún usted no ha leído estos versículos le invito a que lea y verá cómo Pablo estaba enojado con Pedro porque era un líder de la iglesia pero actuó como un hipócrita, sabía lo que debía hacer pero tuvo miedo y se dejó llevar por ese temor de lo que pudiera pensar Santiago y los otros. Estaba comiendo con los gentiles y obligaba a los gentiles a judaizar. Por eso cuando llegó Pablo a Antioquía vio que estaba actuando mal, se enojó con Pedro y cara a cara le dejó saber su molestia, porque Pedro no estaba andando conforme al evangelio. Por eso le dijo delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Como podemos ver, Pablo dejó saber su enojo a Pedro cara a cara. Algunas veces cristianos y también líderes honestos cometen errores y nosotros si vemos esto podemos hacerles recapacitar, pero aquí debemos aplicar el amor de Dios. Eso hizo Pablo con Pedro, él lo hizo recapacitar, o sea que su enojo era bueno. Jesús también tuvo iras. Juan 2 del 13 al 18 dice, estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas echó fuera del templo a todos y a las ovejas y a los bueyes y esparció las monedas de los cambistas y volteó las mesas y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto y no hagas la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Como vemos en el templo vendían bueyes, ovejas y palomas y los cambistas allí sentados. Los cambistas eran banqueros locales que cobraban mucho por cambiar la moneda. Y viendo todo esto que estaban haciendo Jesús en la casa de su padre, se molestó y los botó a todos de allí. En el versículo 17 dice, se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. El celo es un amor airado o un celo amoroso. Su ira no surge del odio, brota del amor a Dios porque Jesús amaba a Dios y a su casa. Podemos ver que Pablo y Jesús tuvieron iras. Pablo tuvo iras con Pedro porque estaba actuando mal y eso que era líder, y Jesús tuvo iras por lo que hacían en la casa del Señor. Ellos no estaban defendiendo algo de ellos, sino una defensa de los demás o de un principio. También desde antes se ha visto en el mundo mucho abuso, delitos, violencias o similares cuando una persona que ha sufrido cualquier clase de abuso físico u otro, muchas veces mientras experimenta el trauma no siente ira, después de superar el trauma siente ira y rencor, pero esta ira no es considerada pecado. Estas personas que han pasado por este abuso deben procesar su ira y aceptar e incluso perdonar, para que su corazón se sane, y para eso deben acudir a Dios para que les ayude. Pero la ira que a veces tenemos puede volverse pecaminosa cuando está motivada por un corazón orgulloso, porque todo sale del corazón. Santiago 1:20 dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Lo que podemos aprender en este versículo es que se refiere al enojo que surge cuando se siente herido el ego. Muchos dicen, me siento herido, no se oye mis opiniones. Cuando hay injusticia y pecado es mejor enojarse por otros que son heridos, no cuando sentimos que hayamos sido ofendidos o que no se nos tome en cuenta. El enojo egoísta nunca ha ayudado a nadie, lo que hace es que caigamos en pecado. Eso debemos evitar a toda costa. Efesios 4:26-27 dice, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo.
Lo que este versículo nos deja saber es que sí podemos enojarnos porque es normal el enojo, como antes vimos como Pablo y Jesús se enojaron, pero Jesús evitó caer en pecado. Jesús controló su enojo o ira. Esto nos enseña a nosotros a que debemos saber controlar apropiadamente el enojo. Si somos ligeros al hablar o descuidados, el enojo herirá a otros y destruye las relaciones. O si guardamos rencor, iras, esto nos destruirá por dentro y allí estamos dando lugar a Satanás para que gobierne nuestra vida. Aquí hay una pregunta para nosotros, hermanos. ¿Está molesto con alguien en este momento? Piense qué puede hacer para resolver las diferencias. No deje que termine el día antes de empezar a hacer algo para solucionar el conflicto o su relación. Romanos 3 y 14 dice: sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspid hay debajo de sus labios, su boca está lleno de maldición y de amargura. Como vemos, este versículo dice sepulcro abierto. Como usted ha visto, después de que un sepulcro se cierra, se debe mantener cerrado por respeto al difunto y también para ocultar el cadáver, porque se va poco a poco descomponiéndose. Así como una tumba no cerrada permite que vean y huelan lo que hay en su interior, la garganta de un hombre no regenerado se abre para decir palabras incorrectas, o sea, malas, que salen de ella. Estas palabras hacen que el hombre, por su enojo no controlado, caiga en pecado. También dice el versículo lleno de maldición y de amargura. Esto se refiere cuando alguien dice palabras hirientes en público, o sea, contra su enemigo, porque así tiene su corazón lleno de amargura. Así tenga razón de tener enojo, no puede reaccionar así. Peor si conoce de la palabra. Si aún nos cuesta controlar las iras, el enojo, tenemos que buscar la ayuda de Dios y leer más la palabra. Esto nos ayudará a controlar las iras y todo. Proverbios 28:13 dice: cubre su pecado, no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. También debemos confesar y pedir perdón a aquellas personas que se sintieron heridas por nuestra reacción, o sea, por el enojo, porque a veces de una mínima ofensa reaccionamos muy mal. Como sabemos, las iras es un problema que tanto los que conocen y los que no conocen de Dios tienen. La diferencia es que nosotros como hijos del Señor podemos manejar la ira bíblicamente, dejando que sea Dios quien dé el justo pago a los que nos ofenden cuando somos abusados, cuando las personas nos digan o hagan cosas malas. Romanos 12:19 dice: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Romanos 12:21 dice: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Mateo 5 del 43 al 48 dice: oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Como vemos en estos versículos, Jesús está cambiando lo que los fariseos oyeron. Por eso dice: oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Jesús, por medio de estos versículos, nos pide que amemos al enemigo y que bendigamos a los que nos maldicen. Conclusión: como vemos, la ira es una emoción desagradable que todas las personas tienen. Las personas, cuando se dejan dominar por la ira, pueden cometer muchas cosas malas, hasta incluso pueden matar. Muchas relaciones se rompen, amistades se rompen, muchos hogares se destruyen. Todo esto sucede porque las personas no aceptan que la ira puede ser algo enfermizo, no se dan cuenta de eso, porque muchas personas de una mínima cosa reaccionan muy mal, pierden el control muy rápido.
No se detienen a pensar lo que van a contestar y sueltan lo que traen dentro del corazón y dejan que esas iras incontroladas les hagan pecar. No quieren aceptar que ellos también están mal. Y lamentablemente también pasa con los hijos del Señor. Mi hermano, si usted sabe lo que dice la palabra sobre las iras y sabe las consecuencias que puede traer las malas iras, porque tener iras es normal. Vimos a través de la palabra que Dios y Jesús tuvieron iras, enojo, pero ellos no pecaron. Si a usted todavía le cuesta dominar la ira o deja que la ira le domine a usted y le haga pecar, pida ayuda a Dios para que le ayude y usted pueda seguir el ejemplo que dio Jesús, para que recuerde lo que dijo Jesús. Porque la palabra dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, no deis lugar al diablo. Como vemos, la palabra dice que tener iras no es malo, porque Dios, Pablo y Jesús tuvieron iras, pero ellos no pecaron. Lo importante es cómo reaccionamos cuando estamos enojados o con iras. Debemos seguir el ejemplo de Jesús. Él tuvo iras, pero siempre corrigió con amor cuando la gente se equivocaba.